Muy bien, hemos llegado al video 572 de este canal y este video vamos a hablar un poquito nomás para hacer referencia al siglo 29 antes de Cristo, porque a veces hojeamos la Biblia y pareciera que no existiera este tiempo ni en la historia, pero estos hombres antidiluvianos vivieron muchos años porque Dios quería que fuera perpetuado el mensaje, lo que ellos habían vivido antes de este terrible juicio. Y hoy comentaremos algo muy breve acerca de esto. Bueno, este ya es, faltan 28 videos para llegar al número 600, si Dios nos lo permite, en el que estaré hablando otro pequeño espacio acerca de mi testimonio. Y espero que sea también de bendición para todos los que siguen este canal. ¿Verdad? 3 capítulos ya llevamos de Segunda de Reyes, hemos ido avanzando en el comentario de la Biblia y más de 100 salmos. Por ahí nos faltan como unos 47 salmos, pero no los he comentado de una manera global porque estoy tratando de llevarlos al tiempo cronológico según voy hablando la palabra de Dios. Otra cosa que viene para este canal es que 14 videos más que haga primero Dios, empezaré a hablar de los profetas. Y el primero del que vamos a hablar va a ser del profeta Amós, para que estén listos para esas series que se vienen, porque viene Amós, viene Joel, vienen Jonás, vienen esos profetas que vamos a hablarles del contexto de sus mensajes, los que ya se cumplieron, los que se iban a cumplir, los que no, etcétera. Todos esos vamos a pedirle sabiduría a Dios y a estudiar para poderles dar un contexto más puntual, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo 29 antes de Cristo, que corren del año 2900 al 2801. Miren, en este siglo 29 que ellos vivieron, ya no estaban en esta tierra, ya había muerto Adán, ya había muerto Set y ya había muerto Enos y también Enoc. Entonces ellos ya no estuvieron en este siglo según las cronologías bíblicas. Estaba todavía Cainán, estaba Maalaleel, estaba Jared, estaba Matusalén, que hemos hablado mucho de esto, que Matusalén en este siglo había llegado a los 469 años. Faltaban exactamente 500 años para que llegara el diluvio, porque era en el tiempo que él iba a morir, ¿no? Acuérdense que el nombre de Matusalén era una profecía, que todo el mundo la conocía, que era lanzadera, que era que cuando él muriera vendría aquello que era el juicio de Dios. Pero la gente no creía esa predicación. El juicio cada vez ya estaba más cerca y el hombre, la herramienta, el medio que Dios iba a usar para que fueran salvos de ese juicio ya estaba en la tierra, que era Noé. De hecho, Noé en este siglo ya tenía 100 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La paciencia de Dios, siglo tras siglo. Nosotros a veces vamos a la palabra de Dios, capítulo 6 de Génesis, y vemos que creció la maldad, entonces Dios trajo un juicio sobre la tierra. Pero no fue así de rápido como lo leemos. Hubo siglos, años, muchísimos, en los que Dios tuvo paciencia con esa generación pervertida, con esa generación que Dios les brindaba muchos años de edad, pero los desaprovechaban. Por eso el Señor dijo en el capítulo 6 que no iba a contender su espíritu con el del hombre para siempre porque era carne. Entonces, ¿qué pasó? Les acortó el tiempo de juicio y les acortó el tiempo de vida. Entonces, faltaban todavía, a pesar de que eran malos, de que eran perversos, de que esa generación de Caín estaba absorbiendo casi en absoluto a toda la humanidad, metiéndolos a una ideología perversa, una cultura sin Dios, donde Dios de los ejércitos no era su Dios, sus promesas no eran sus promesas y ellos no se sentían de la simiente que le aplastaría la cabeza al diablo. Entonces ellos, al aceptar una cultura sin Dios, al vivir alejados de Dios, sus corazones al vivir tanto tiempo se fueron corrompiendo cada vez más.
Si Dios no está en el ser humano no va a mejorar, no va a cambiar. Entonces ellos fueron degradándose cada vez más. Entonces para este tiempo Dios levanta a Noé, para ese siglo XXIX. Y Noé, que tuvo que haber bebido casi de primera mano de la historia de Adán, porque todavía estaba ya Cainán ahí en la tierra, era la cuarta generación, conocía perfectamente lo que ellos habían vivido, conocía perfectamente lo que Set había vivido y Enos por boca de estos hombres, seguramente de Cainán y de Jared. Entonces, Matusalén también y Lamec, el padre de Noé, ellos tenían la consigna de darle toda esta información a Noé. Y es ahí donde nosotros vemos esa paciencia maravillosa de Dios. Y estos hombres caminarían un buen tiempo con Noé. ¿Por qué? Porque tenían que instruir en la promesa y en lo que venía, en la profecía de Enoc sobre ellos, sobre ese tiempo. Entonces Noé tenía mucho tiempo para estar instruido y preparado para el juicio de Dios. Y es lo mismo que ahora tenemos nosotros. Los tiempos están como en el tiempo de Noé. Mira, Isaías habló de Noé. Ezequiel habló de Noé. Los evangelios hablan de Noé. Hebreos habló de la fe de Noé. Pedro habla de la paciencia de Noé. Muchísima gente habló de Noé porque es verdadera su historia, es verdadera su vida. Y lo que más nos impacta es la paciencia de Dios sobre la humanidad y la paciencia de este hombre, Noé, que tuvo. Pero tuvo mucho tiempo para instruirse antes del diluvio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprovechar? El tiempo, instruirnos, ir a la palabra de Dios, saber qué tiempos han pasado, qué tiempos estamos viviendo y qué tiempos vienen, para que entonces no podamos nosotros decir que Dios no ha sido paciente. Dios siempre ha sido bueno. La paciencia de Dios la hemos experimentado todos. Así que deseo que estos videos de cápsulas de historia sean de bendición para tu vida y próximamente estaré hablando del siglo XXVIII antes de Cristo, donde falta cada vez menos tiempo para el diluvio. Bendiciones y sigamos adelante.